Hola Inés, no te oigo. Ah, que tenía el micro silenciado. Sí, ahora sí. Perfectamente. Genial. No se le escucha. No, creo que no se me escucha, ¿verdad? ¿Ahora sí? No. Sí, ahora cuando te pones eso en la boca... Ah, sí. Entonces no... Ah, vale, yo pensé que no funcionaba. No, bueno. Así es el volumen, como siempre. Vale. Vale. Una Marta, una María. ¿Qué María es? No, Marta Hernández, Marta. Otra Marta. Vale. Marta Ayuso. Vale. Sí. Hola. Hola. Estoy un poco desvicioso. Es la edad. No, lo hago porque quiero. A mí también me pasa, ¿eh? ¿Veis mi pantalla? Sí, pero no vemos repetidos ahora mismo. Vale, sí. Un momento. Es que tengo que abrir PowerPoint. Sí, ahora veo cómo eliges el archivo. Vale. No sé si ponerlo ya en modo presentación o esperamos un segundo. Vale. ¿Veis la pantalla principal? Sí, ¿no? Sí, porque perfectamente. hoy no estoy conectado. Vale, pues, ¿qué hacemos? Pues como es. Vale. Bueno, pues hola a todos. Voy a exponer hoy unos resultados de una parte del proyecto de la TMS, que son los relativos a uno de los protocolos que pasamos para valorar la inhibición. Es el protocolo SIFI, en el que hemos modificado el intervalo entre los estímulos pareados. Ahora lo voy a explicar mejor. Hasta ahora en las reuniones, sobre todo del proyecto de la estimulación magnética transcraneal, os hemos hablado de resultados de pulsos simples, pero hoy vamos a hacer referencia también a los pulsos pareados. Muy resumidamente, lo que hacemos en el proyecto de la TMS es lanzar pulsos con la bobina de la TMS, pulsos magnéticos sobre la corteza prefrontal dorsolateral, mientras que la persona tiene el gorro del electroencefalograma puesto. Entonces, registramos la actividad que se genera cuando la persona recibe esos pulsos. Cuando combinamos la TMS y el EEG, pues podemos valorar en vivo las funciones tanto inhibitorias como excitatorias de la corteza. Según cómo sean los protocolos, la intensidad de los pulsos y ese intervalo entre los pulsos, pues podemos evaluar una u otra. Nosotros nos centramos en la función inhibitoria GABAérgica. Y lo que se consigue al aplicar los pulsos de la TMS es que las neuronas que subyacen a la zona estimulada pues se despolaricen. Y es lo que registramos, esos cambios en su función, en su actividad, que son cambios temporales y restringidos al área que se estimula, los registramos con el EEG. Para valorar la función inhibitoria utilizamos dos protocolos que se han utilizado mucho en la literatura, que son el de inhibición cortical de intervalo corto, o SIFI, y el de inhibición cortical de intervalo largo, que hoy no voy a hablar, el LICI, porque nos vamos a centrar en SIFI solo. Este protocolo lo que evalúa es la función inhibitoria de los receptores de tipo GABA. ¿Y cómo se evalúa esa función? Pues lo que hacemos es combinar pulsos simples, es decir, la máquina... Ah, sí. Álvaro, ¿estás tú admitiendo a la gente? O Alejandro creo que también puede, porque nosotros como tenemos la pantalla completa... Álvaro, ¿nos oyes? A ver si nos... Sí, perdona, que tenía el micro quitado. Sí, estoy admitiendo a todo el mundo, estoy pendiente. Vale. Bien. Gracias. Bueno, lo que hacemos en este protocolo
es combinar pulsos simples, que la máquina da solo un pulso, con pulsos pareados. Y concretamente en el protocolo SICI, pues la intensidad a la que se dan los pulsos y ese intervalo entre los pulsos pareados es específico. Lo primero que hacemos es determinar la intensidad a la que se le aplican los protocolos a cada persona, que es específica para cada uno, y es lo que llamamos el umbral motor en reposo, que se determina en la corteza. Se fue la presentación. Se ha cortado todo, ¿verdad? Yo creo que se les ha caído el sistema. Sí. Ya saben. Se deben haber quedado sin Sí, batería. se ha quedado sin batería o algo así, se ha quedado congelado. Sí. Habéis vuelto. Ya hemos vuelto, perdona, que no había conectado bien y se ha apagado el ordenador. ¿Veis la pantalla o vuelvo a compartir? Ah, no. No la vemos. Vuelvo a compartir porque yo no la veo. Se ha ido. Vale, ¿ahora la veis? Ahora, sí. Sí. Vale. Bueno, pues como os iba diciendo, lo primero que hacemos es determinar esa intensidad que es específica para cada persona y a partir de esa intensidad, con un porcentaje de esa intensidad se le dan los pulsos a la persona. Entonces, este protocolo de inhibición cortical de intervalo corto, las características que tiene es que los pulsos simples son supraumbrales, es decir, se dan a un 120% de esa intensidad que le salió a la persona, y en los pulsos pareados, el segundo pulso tiene las mismas características que el pulso simple, pero el que le precede es subumbral, se da un 80% de esa intensidad. Y luego el intervalo de tiempo que separa a los pulsos pareados, nosotros establecimos en un principio que fuera de 4 milisegundos. Entonces la máquina va lanzando tanto pulsos simples como pulsos pareados, porque lo que nos interesa es comparar la respuesta que registramos en el EEG tras un pulso pareado con respecto a la que se da en un pulso simple. Y es esa distancia entre los estímulos pareados lo que se conoce como ISI en las siglas en inglés de intervalo entre estímulos. Todos los artículos que utilizan el SICI suelen referenciar este artículo de Kujirai y colaboradores, que lo que hizo fue a nivel de corteza motora probar distintos intervalos entre los estímulos pareados y ver la inhibición que conseguían, pero a nivel motor. O sea, registraban los potenciales motores y veían si se inhibían o no. Y vieron que de 1 a 6 milisegundos se conseguía inhibición entre un 50 y un 90%. Y como los 4 milisegundos estaba comprendido ahí, hay otros artículos que utilizan 3, otros que utilizan 2, y la mayoría son a nivel de corteza motora. Ninguno compara cómo afecta, que es lo que vamos a ver hoy, el variar este intervalo entre estímulos en otra área que no sea la corteza motora. Y esto es lo que esperamos encontrar. Esta gráfica, aquí tenéis una escala de tiempo. 0 sería cuando se recibe el pulso, simple o pareado, y esto sería la amplitud. Y aquí tenemos SICI, que evalúa pues, los receptores de GABA. Y en azul tenemos la respuesta en el EEG que se obtendría tras un pulso simple, y en rojo discontinuo la que se obtendría tras un pulso pareado. Y lo que se espera y lo que se ha visto en la literatura es que tras un pulso pareado
la señal que se registra es de una amplitud menor, porque justamente se han puesto en marcha esos mecanismos inhibitorios que hacen que la señal sea de menos intensidad. Y cuando revisamos la literatura que compara entre controles sanos y pacientes con esquizofrenia, aquí lo que se representa es un ratio entre la amplitud del pulso pareado y la del pulso simple. Si fuese 1, quiere decir que las dos señales son de igual amplitud, que no ha habido ningún cambio. Por debajo de 1 es que hay inhibición, porque esta amplitud que sigue al pulso simple es mayor, y por encima es facilitación, que lo que hemos conseguido en el pulso pareado es que la señal aumente de amplitud. Lo que se ve es que tanto en controles sanos como en pacientes con esquizofrenia hay inhibición, pero esta es menor en los pacientes con esquizofrenia, tanto en el protocolo SICI como en el LICI. Cuando nosotros el año pasado, más o menos por estas fechas, dijimos, bueno, con los controles y los pacientes que tenemos, vamos a ver qué pasa cuando en el protocolo SICI comparamos los pulsos simples y los pulsos pareados, lo que vimos es que no había prácticamente diferencias, teníamos 29 controles. Aquí tenéis una gráfica en la que se representa también el tiempo y la amplitud de la señal tras los pulsos simples, que es en verde pistacho, y pulsos pareados en verde oscuro, y veis que es prácticamente igual. Y en un diagrama de estos de cajas, pues también no había diferencias estadísticamente significativas. O sea, era prácticamente la misma respuesta tras dar pulsos simples que tras dar pulsos pareados. Y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Porque realmente sí que se ha visto que hay diferencias. Y pensamos que quizás este intervalo entre estímulos pues, podría estar influyendo en los resultados. Porque sí que es verdad que a nivel motor hay estudios que dicen que a 2 milisegundos es cuando se obtiene la máxima inhibición. Entonces lo que dijimos fue, vale, pues solo con controles sanos vamos a volver a citar los que ya tenían el protocolo a 4 milisegundos y les pasamos el protocolo a 2 milisegundos, y todos los controles sanos que vengan les vamos a pasar los 2, para así luego comparar si hay más inhibición en uno y en otro. Y esos son los resultados que vamos a presentar hoy. La muestra de los resultados que vamos a presentar es de 15 controles sanos. No hemos metido pacientes porque si partimos de que algunos pacientes posiblemente tengan alterada la función inhibitoria, pues no veríamos nada claro con ellos. Entonces, de esos 15 controles sanos hay 8 mujeres y 7 hombres, y edad media pues 25 años. Y he puesto aquí porque hay algún grupo de controles, o sea, de esos 15 hay 7 que ya tenían el protocolo de SICI a 4 milisegundos hecho, y se le hizo el protocolo de SICI a 2 milisegundos en una nueva sesión, y el umbral motor en reposo, esa intensidad que determinamos al principio, es distinta. En algunos no varía mucho, pero en otros es casi la mitad. Esos también están incluidos en este análisis, pero luego 8 de esos 15 sí que se les ha hecho, que son los que están en amarillo, son los que se les ha hecho en la misma sesión. Este lo he señalado porque es la única chica zurda que hay, que también la hemos metido. Entonces, para ver los resultados, o sea, para comparar ambos protocolos, con el grupo de ingenieros con el que colaboramos, con Gemma y Alejandro del grupo BioArt de la Universidad Politécnica de Cataluña, ellos han analizado 2 parámetros en estos protocolos. Uno es la amplitud que alcanzan los potenciales evocados por la TMS. Cuando damos un pulso de la TMS observamos picos y deflexiones, y ellos han valorado la amplitud que alcanza el potencial P60 y el N100. Y luego, eso es una de las medidas. Y como una medida más global, se ha valorado la amplitud pico a pico, que es la diferencia de amplitud entre ese potencial P60 y el N100. O sea, sería la amplitud de P60 menos la amplitud de N100. El porqué de esta medida, pues hay veces que los potenciales no alcanzan una amplitud muy elevada, entonces su interpretación puede ser algo confusa. Y además, sobre todo en los potenciales negativos, lo que se ha visto en las señales es que hay veces
que no llegan a tener un valor negativo, no baja la amplitud por debajo de 0. Y entonces la interpretación se hacía más complicada y con el signo, que lo comentamos en alguna reunión, entonces eligió ver una medida más específica de cada potencial y una medida más global de la señal, que sería esa diferencia entre los potenciales. Y aquí es los resultados de comparar esos protocolos. A ver, para entender esta gráfica, aquí lo que está representado es la amplitud que se genera tras el pulso simple menos la amplitud que se genera tras los pulsos pareados, promediados los pulsos. Para el protocolo ISI para el protocolo SICI con un ISI de 4 milisegundos en azul y en naranja para cuando el ISI es de 2 milisegundos. Tenemos para el potencial P60, para el N100 y para esa medida más global de amplitud pico a pico, P60 menos N100. Teniendo en cuenta que aquí viene representado la amplitud del promedio de los pulsos simples menos los pulsos pareados, si lo que obtuviéramos es 0, es que no hay cambio, es que esta señal ha sido igual que esta. Si es mayor que 0, quiere decir que esta señal tiene mayor amplitud que la que sigue al pulso pareado. Entonces, es lo que buscamos, que es que hay inhibición. Si, por el contrario, estuviera en la gráfica por debajo de 0, sería que hay facilitación, porque esto ha sido mayor que la señal tras los pulsos simples. Entonces, ya de primeras vemos que tanto en el protocolo SICI con un ISI de 4 milisegundos como en el 2, vemos que hay inhibición, que es lo que buscamos. Ahora vamos a ir a cada protocolo por separado, pero aquí, cuando analizamos esto, si vemos si hay diferencias entre los protocolos variando ese intervalo entre estímulo, si miramos de manera aislada la amplitud de los potenciales P60 y N100, la P sale mayor de 0,05, o sea, no hay diferencias en variar el intervalo entre estímulos pareados. Pero si nos vamos a esa medida más global de la amplitud pico a pico, aquí sí que hay una diferencia, la P sale mayor, esto lo he puesto menor que 0,001, o sea, sí hay diferencias significativas entre ambos protocolos. En el protocolo con un intervalo entre estímulos de 2 milisegundos se obtiene mucha más inhibición que en el de 4 milisegundos. Eso para empezar. Luego, entonces, el resumen de esta gráfica es, si nos centramos en los valores de amplitud de los potenciales evocados así aisladamente, en P60 y N100, son valores similares de inhibición en ambos protocolos. Es como que no afecta el intervalo entre los estímulos pareados. Pero si valoramos la señal en conjunto y con esa medida más global, sí que vemos una mayor inhibición en el protocolo de SICI con un intervalo entre estímulos pareados de 2 milisegundos. Y esa diferencia es estadísticamente significativa aquí. Ahora, si vemos cada protocolo por separado, en ambos vemos que hay inhibición, o sea que los valores medios tanto de los potenciales evocados, bueno, lo que veíamos en la gráfica de los potenciales evocados como esa medida, están por encima de 0, o sea, es inhibición, que es lo que buscamos. Ahora, en el de 4 milisegundos, esas diferencias entre los pulsos simples y los pulsos pareados no encontramos diferencias estadísticamente significativas, pero cuando el intervalo entre estímulos es de 2 milisegundos, sí. Y esas diferencias son en la amplitud de P60, la amplitud que alcanza ese potencial evocado por la TMS tras un pulso simple es mayor que tras un pulso pareado. Aquí tenéis el valor de P. Y también esa amplitud pico a pico, pues la P también sale muy significativa. O sea, ahí también hay inhibición cuando se contempla ese parámetro de amplitud pico a pico. Y luego, cuando vemos la señal temporal, aquí está representado el SICI con un intervalo entre estímulos pareados de 4 milisegundos, en azul el pulso simple y en rojo el pulso pareado, y aquí igual, pero cuando el intervalo entre estímulos es de 2 milisegundos.
Y lo que comentábamos con Gemma es que en 2 milisegundos los potenciales evocados se ven como más claros, más diferenciados que en esta señal, y luego que aquí parece como que la señal en casi todos los potenciales, la del pulso simple, envuelve más a la señal del pulso pareado, como que se ve esa diferencia, como que alcanza más amplitud tras el pulso pareado que tras el pulso simple. Luego ya las diferencias significativas aquí pues son relativas al potencial P60 y a ese complejo P60N100. O sea, es por separado. Le pregunté a Gemma si habían calculado alguna medida más global por ver qué pasaba, como global, sí, y todavía no. Eso estaría bien verlo, pues, porque bueno, esto se puede analizar por potenciales aislados o medidas más globales como os hemos contado en otras reuniones. Yo creo que sería este, sí. Sí, sí. Sí. Muy escogida, ¿no? Sí. Son publicaciones previas No lo sé, pero bueno, me imagino que si ellos cogieron como, no sé si Gemma está conectada, me dijo que a lo mejor se podía conectar. Me imagino que sí, que es un parámetro que se utiliza. Hola, sí que estoy. Lo que pasa es que a Vicente no se le oye. No, no se le oye. Pues sí. Vale. ¿Ahora lo oís? A ver. ¿Me oís? Un poco mal. A ver, ¿y ahora me oís Ahora así? sí, ahora sí. Ahora Sí, sí. ahora he cogido. Vale. No, decía que parece preferible una medida global porque el elegir la distancia entre dos picos pues no deja de ser escoger, entre comillas, algo que además pues puede ser sospechoso de que buscamos si publicamos lo que nos conviene. Una medida global como el mean field power o el área bajo la curva, pues además viendo la amplitud en SICI, pues parece que podría ser más prometedor, ¿no? Vale. Os la calculo y cuando lo tengamos, pues os lo enviamos. Vale, perfecto. Sí. Vale, nada más que eso. Vale. Y bueno, ya para terminar, había puesto aquí una diapositiva de un poco como hemos hecho ahora, de debatir con lo de qué pasa con medidas más globales como el Global Mean Field Power o el Local Mean Field Power. Ver un poco si a partir de estos resultados se puede decidir si nos quedamos con un protocolo, porque ahora a los pacientes solo le estamos pasando el SICI con un ISI a 2 milisegundos, pero los controles que vienen están con nosotros como 3 horas porque le pasamos LICI, SICI a 2, SICI a 4 y los protocolos placebo. Entonces no sé si a partir de lo que hemos visto hoy podemos decidir o esperar, no sé. Y otra de las preguntas que comentábamos ayer con Gemma es que parece que en las señales del SICI, cuando el intervalo entre estímulos es de 2 milisegundos, la amplitud que alcanza la señal tras un pulso simple es mayor que en el protocolo SICI a 4 milisegundos. Que esto en principio decimos, bueno, pero luego se vio que no es estadísticamente, o sea, la diferencia no es estadísticamente significativa. Que ayer hablando así con Gemma pensábamos que a lo mejor puede influir, o sea, hay gente que no tiene
no tiene el mismo umbral motor en un protocolo que en otro, que pudiera estar eso influyendo. Me fijé a ver si aquí había más gente con un umbral motor en reposo más alto, pero no. Entonces, pero bueno, como la diferencia no es estadísticamente significativa. Que pueda haber una facilitación cuando, por ejemplo, se hace primero con 4 y luego con 2 en la misma sesión, o algo lo contrario. Hombre, hemos contrabalanceado. O sea, Sí. no siempre ha sido primero el de 4 y luego el de 2. Sí, de eso hablamos. Entonces, eso no sé. Bueno, en cualquier caso, no sé cómo lo veis los demás, pero yo creo que vistos estos datos es mejor pasar a 2 milisegundos, ¿no os parece? También, por matizar, una de las cosas que vimos, que quizás en esta subpoblación inicial no estaba muy remarcado, no lo sé, no recuerdo con estos 7, 8 qué es lo que pasaba, pero con el SICI de 4 milisegundos nos encontrábamos que había controles o pacientes que facilitaban y algunos que inhibían. Es decir, que como promedio, lo que hemos estado Inés de promedio, vale, sale como que inhibían de promedio. Lo que pasa es que nos encontrábamos con dos tipos dos grupos, dos subgrupos, digamos. Algunos que claramente inhibían y algunos que sus resultados eran más como nos parecían que facilitaban. Entonces, al hacer el promedio, pues como había un poco más de los que inhibían, pues el promedio era que inhibían, pero pues muy cercano a 0, ¿no? Y entonces, por eso fue un poco por el origen de pensar en esto de los 2 milisegundos. Y eso con 4, ¿verdad? Que lo recuerdo. Y eso que se va con 4. Pero con 2 también hay inhibidores y facilitadores, o con 2 no. De momento no, de momento todos inhiben. Pero solo he analizado los controles. No me he puesto con pacientes aún. Sí, pero yo lo que he entendido antes se refería a controles y pacientes. Sí, o solo controles, no, controles. Había tanto controles como pacientes. Eso es. Bueno, los pacientes nos da igual porque cada uno es de su padre y de su madre. Claro, los pacientes era como menos normativo, ¿no? Pero lo que nos sorprendió es lo de los controles, que tenía que ser lo normativo. Y nos encontramos como, porque si es uno, pues decís un outlier o lo que sea, pero cuando había un 60-40, pues decías, hombre, aquí está pasando algo. Pues ese es otro argumento a favor de que usemos 2. Sí. De todas formas, yo sé que es muy tedioso, pero con los controles que vayan llegando sí que seguiría haciendo al menos estos 2, 4 y 2, al menos hasta llegar a 20 controles o alguna cosa así. Tenemos 15, es decir, que en lo que hacemos más análisis y si tenemos que hacer una publicación, preparamos la publicación y demás, pues yo creo que sí que interesaría los que se vayan haciendo hasta entonces, hacerlos con 2 y 4. Y luego ya, una vez que ya lo tengamos claro, lo tengamos ya establecido, pues ya sí nos liberamos de repetir la de 4. Sí. A lo mejor con controles sanos seguir ampliando la muestra porque además aguantan mejor. No, claro, yo digo con controles sanos. Bueno, de hecho ahora se está haciendo ya con pacientes con 2, ¿no? Sí, pues seguimos así con 2 personas. Una publicación sobre esto en la corteza prefrontal dorsolateral está genial porque no hay nada publicado que compare el intervalo de estímulos. Vale. Pues a nivel motor sí, pero en otra área no. Vale, perfecto. ¿Más cosas que queráis comentar o sobre este punto? No. No, porque no. A ver, para los demás, hace unos días estuvimos reunidos también viendo algunos resultados que nos presentaron Gema y Saúl del grupo BioArt también con el pulso simple.
Son resultados muy interesantes y bueno, yo os he propuesto hacer una sesión del grupo durante el cuatrimestre, creo que a finales de noviembre o algo así. Y entonces, bueno, Vale. pues yo simplemente adelantaros a los demás que los resultados apuntan a que efectivamente hay, viéndolo desde dos puntos de vista, una hiperexcitación basal y un déficit de modulación de la corteza con el pulso magnético. Y es algo muy parecido a lo que encontrábamos con el eje en reposo y con la estimulación cognitiva, es decir, desarrollando una tarea. Entonces, bueno, pues es particularmente interesante en ese sentido. Me refiero a pacientes, o sea que los pacientes tendrían una corteza hiperactiva, acelerada, digamos, en condiciones basales y que el pulso no produce en los pacientes el mismo efecto que producen los controles, sino que, digamos, produce menos efecto. ¿Vale? Sí. Pero bueno, buscáis, Alejandro, una fecha vosotros, un jueves que os venga bien y me lo decís si yo reorganizo el calendario. Vale, no sé si hay algún hueco. El 30 de noviembre sería perfecto, sí, porque Inés va a estar ocupada. Ah. Vale, no sé. No sé si están todas planificadas ya, Álvaro, o hay algún hueco. El 30 de noviembre es el día que tenía Inés y que viene bien sustituirla. Ah, vale, pues perfecto. Pues lo guardamos. Vale, por eso digo que ese día podría ser estupendo para que, no sé, hacerlo como queráis, Gemma y Saúl, Sí. o Vale. dos sesiones diferentes, no sé, como veáis. Sí, yo me apunto de momento sesión. Vale, yo me lo apunto también. Vale, eso, y modificamos el calendario y ya está. Eso es. Vale, y ya vemos si lo hacemos en una sesión o si os pedimos hacerlo en dos. Vale, en principio Vale. podríamos en uno. Como prefiráis, pero eso, tener en cuenta que hay que explicarlo desde la A, ¿vale? No hay que empezar por la Y para llegar a la Z. Vale. Muy bien. Vale, pues ya queda aquí reservado. Bueno, pues nada, que sepáis también que, bueno, que ayer se hizo un registro junto con dos neurofisiólogos del Gregorio Marañón y empezarán a meter pacientes con TMS en Madrid también. De tal manera que esperamos que, bueno, pues que esto vaya más deprisa, lo de la TMS. Registros de EG, tanto en Córdoba como en Bilbao ya hay unos cuantos. Entonces, bueno, pues esto va progresando. Lo único que con 2 y con 4 milisegundos haremos aquí en Valladolid. En Madrid no estoy muy seguro de que se pueda hacer porque es en un aparato que está dentro de un servicio asistencial. Entonces van a tener más dificultades de tiempo. Vale, yo creo que haciéndolos aquí en Valladolid ya es perfecto. Vale. Lo que sí que hay que dejarles claro a los del Marañón, entonces, que los pacientes y sus controles, por tanto, con 2 también. ¿Vale? Vale. Bueno, ¿estáis en contacto con Julio vosotros por esto, Álvaro? Sí. Vale, pues decirle Sí, eso. le tendremos que recordar el protocolo en algún momento. Incluso yo me he ofrecido a ir algún día cuando empiecen a hacer evaluaciones para controlar un poco. Además es lo que proponía Julio desde el principio. Muy bien, pues no sé, ¿hay algo más? Una cosa para Inés, una pregunta. Sí. Sobre los registros de los últimos pacientes que no puedo acceder, ¿lo has podido solucionar? Me los voy a copiar ahora y te los paso al OneDrive. Vale, perfecto. Vale. Nada. Habíamos quedado en que hacíais, que metíais en los cálculos los 3 o 4 pacientes que faltaban, ¿no? Sí, es que los 2 últimos pacientes que creo que me pasó Rosa,
Sí. En el archivo de OneDrive no sé por qué no me dejaba entrar. Ah, vale. Bueno, En un correo sigamos. de trabajo. Sí, que de cara a la reunión está del 30 y a hacer un primer artículo, bueno, un primer artículo no, porque el primer artículo es el que está ya en European Archives, que esperemos que entre. Para estos siguientes artículos, nada, meter todos los pacientes que podamos, claro, que no se nos quede ninguno fuera. Exacto. Vale. Muy bien, pues nada, pues si no hay nada más, hasta la próxima. Que sería el jueves Muy que bien. viene. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bien.